les informo que ya les fue enviada la devolución de la segunda evaluación a sus correspondientes, en la correspondiente mensajería de Miel. Si quieren hacer alguna consulta, la pueden hacer por este mismo medio, por Miel, ¿sí? Nosotros acá vamos a continuar con el tema este que habíamos iniciado en el bloque anterior. Ver si podemos terminar. Entonces, continúo presentando el tema. Bien. Habíamos llegado hasta aquí. ¿Sí? Vamos a sintetizar un poco las cosas para volver a reambientarnos. A ver. Está bien. Iniciaron la grabación, está bien. Aquí, entonces, está el archivo. Vimos que una ecuación de segundo grado, ecuación cuadrática, en dos variables, define un conjunto de puntos en el plano cartesiano, referido a un sistema de ejes, por ejemplo, XY. Ese conjunto de puntos, en el mejor de los casos, puede ser una cónica propiamente dicha, o sea, una hipérbola, una parábola, una elipse, circunferencia. En el peor de los casos, una cónica degenerada. Ahora, tratándose mismo de una cónica, la cónica puede presentar respecto de el sistema XY, el sistema que hemos usado para definir el conjunto de puntos, puede presentar la peculiaridad de estar rotada. Quiere decir que alguno de sus ejes focales es oblicuo. O sea, no es paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. En ese caso decimos que está rotada. Pero, no estando rotada, para poderla reconocer, usamos un teorema que nos afirma que existe un sistema rotado respecto del sistema fundamental que hemos elegido, un sistema que llamamos primado, respecto del cual esa misma curva, esa misma cónica, tiene sus ejes focales paralelos ahora al eje primado, a los ejes primados, alguno de los dos ejes primados. Entonces, no va a estar rotada. Ese sistema, ¿cómo lo encontramos? Vimos que echamos mano del teorema de diagonalización de matrices simétricas. Luego después, vimos con cierto detalle ese teorema aplicado a una matriz simétrica de R 2×2. Justamente ese teorema lo vamos a aplicar a la matriz S que aparecía en la ecuación cuadrática dada. Bueno, ahora empezamos a unir las piezas, ¿sí? Con que acá
vimos que a partir entonces de la aplicación de ese teorema pudimos definir los vectores directores normalizados de los ejes X', Y'. Entonces, que eran estas definiciones. Este que indica la dirección, la dirección del eje X', y este otro que indica la dirección del eje Y'. ¿Sí? Son precisamente los traspuestos de los eigenvectores de la matriz S. Vimos algunas peculiaridades, por ejemplo, que estos vectores forman una base ortonormal de R2. Eso significa que los productos, entre ellos, los productos escalares son 0, y los productos escalares de cada uno por sí mismo vale 1. Es decir, que tienen todos norma 1. La matriz de cambio de coordenadas de B a E, es decir, de la base de los vectores directores a la base canónica, ¿sí? De los vectores directores de los ejes primados a la base canónica fundamental, la 1, 0, 0, 1, coincide precisamente con Q. Y vimos que haciendo algunos ajustes, alguna elección acá, en la forma en que tomamos los eigenvectores, ¿sí? Si el primer eigenvector, o sea, el asociado al primer eigenvalor, en ese eigenvector tomamos la primera componente no negativa, eso siempre lo podemos hacer multiplicando, digamos, por un signo cualquiera, ¿sí? Si no cumple de ser no negativa, bueno, si es positivo mayor o igual que 0, está bien, pero y si es negativa, entonces la multiplicamos por menos 1 y sigue siendo, ese eigenvector sigue siendo eigenvector como estaba. Entonces siempre podemos lograr esto no es restrictivo. Y el segundo eigenvector cumple esta propiedad, está relacionado con el primero de esta manera. Fíjense que esos dos vectores, con este, son precisamente ortogonales, así que no estamos cambiando la propiedad que deben satisfacer, ser ortogonales entre sí. Pero es muy conveniente eso para lograr que si el sistema inicial, el XY, es de estrógiro, o sea, es derecho, el otro va a seguir siendo derecho. ¿Sí? Va a seguir siendo derecho también. De esa manera. Entonces, ahí habíamos quedado. Necesitamos discutir ahora la transformación de coordenadas cartesianas. Claro, un punto de la curva, un punto cualquiera, tiene coordenadas cartesianas respecto de un sistema cartesiano respecto al sistema XY, y tiene coordenadas cartesianas respecto al sistema primado. Entonces, vamos a considerar un punto P del plano con coordenadas cartesianas XY respecto al sistema XY. Definimos lo que llamamos el vector de posición. El vector de posición de P, del punto P, lo definimos así. Lo llamamos R y es el vector XY, o sea, el vector cuyas componentes, es un vector de R2, ¿sí? Cuyas componentes son precisamente las coordenadas cartesianas en el sistema fundamental. Las coordenadas cartesianas XY, en el sistema fundamental. Este vector, por supuesto, lo podemos escribir de esta manera. X multiplicado por el 1, 0, Y multiplicado por el 1,
por el 0, 1. ¿Sí? Entonces, acá podemos notar algo. Por la definición que tiene el vector de posición del punto P, de un punto P cualquiera, con esas coordenadas cartesianas, las propias coordenadas cartesianas de P son las coordenadas del vector respecto de la base canónica. X y ocupan, ¿sí?, en esta definición el lugar de las coordenadas del vector respecto de la base canónica. Esto, lejos de ser una curiosidad, es muy importante para lo que sigue. Después podemos ver cuál es el vector de coordenadas del vector de posición de P respecto de la base E. Es decir, el vector de coordenadas de este vector. Este vector se escribe de esta manera en la base canónica. Entonces, ¿cómo se escribe el vector de coordenadas? Por una matriz columna, ¿sí?, cuyas entradas son las coordenadas del vector R respecto de E, es decir, X, Y. El vector de coordenadas del vector de posición respecto de la base E es precisamente esta matriz columna. Esta matriz columna se llama vector de coordenadas cartesianas del punto P, vector de coordenadas cartesianas del punto P respecto del sistema OXY. Las coordenadas cartesianas de P, ahora, ¿sí?, cambiamos la historia. Todo lo que podemos hacer con las coordenadas cartesianas y cómo están relacionados con los distintos conceptos de álgebra que conocemos, como vector de coordenadas, bases y demás, ¿sí? Cómo está relacionado las coordenadas cartesianas en el sistema fundamental con esos conceptos. Y ahora, las coordenadas cartesianas de P respecto del sistema primado son dos números, tales que expresan el vector R, ¿sí?, como una combinación de la base de la base UV. O sea, las coordenadas cartesianas de P respecto al sistema primado ahora, ¿sí?, son estas, X', Y', de modo que esto se cumpla. O sea, que el vector de posición del punto P, que se definió allá arriba, ¿sí?, ese vector escrito en la base B, es decir, en la base de los vectores de dirección de los ejes primados. Por eso acá lo escribimos. X', Y' son las coordenadas de R, o sea, el vector de posición, respecto de la base B, de la base de los vectores directores normalizados según los ejes primados. De esa manera, X', Y' está relacionado con XY, que es el que define R. O sea, podríamos escribir el vector XY es igual al vector X' por U más el vector Y', el número, perdón, la coordenada, Y' por el vector B. ¿Sí? Si esto lo ponemos acá, y ahí vemos la relación que hay. El vector de coordenadas de R, ahora, respecto de la base B, es decir, de la base formada por estos vectores, tiene que ser, por definición de vector de coordenadas, las coordenadas del vector R respecto de la base B, o sea, estas. Y se va a llamar vector de coordenadas cartesianas de P, ahora respecto de el sistema primado. Ahí estamos relacionando con conceptos que vimos, de cambios de coordenadas,
vectores de coordenadas y demás. Toda esa tecnología la vamos a usar ahora. Ahora, aplicando la ecuación de transformación de coordenadas, ¿sí? La ecuación de transformación de coordenadas, de B a E. O sea, de la base de los vectores directores de los ejes, o sea, la base ortonormal que hablábamos, la base B, a la base canónica, aplicada al vector de posición, ¿qué me diría? La matriz de cambio de B a E, esa es una ecuación conocida, por el vector de coordenadas de R respecto de B, es el vector de coordenadas de R respecto de E. No tenemos más que escribir cada pieza por separado. Habíamos dicho que CBE, la matriz de cambio de B a E, es precisamente Q. Lo dijimos en el párrafo antes, acá. ¿Ven? En las propiedades. Acá está. El vector de coordenadas de R respecto de B es precisamente esta matriz columna. Y el vector de coordenadas de R respecto de E es esta matriz columna. Entonces llego a esta relación. Es una ecuación matricial que me relaciona las coordenadas cartesianas de un mismo punto, un punto P, respecto de cada uno de los sistemas. Fíjense en esta ecuación que está escrita acá. Q, que lo podemos obtener de dónde, de ahí es la base, perdón, es la matriz diagonalizante ortogonal de la matriz S. En algún momento hay que calcularla porque eso va a ser necesario, multiplicada por el vector columna de las coordenadas cartesianas del punto, ¿dónde? ¿Respecto de quién? Respecto del sistema primado, y estas las coordenadas cartesianas del punto, el mismo punto, respecto del sistema no primado. Si en esta ecuación matricial hago traspuesta miembro a miembro, me queda traspuesta de este producto igual a traspuesta de esta. Traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas colocadas en orden conmutado. Es decir, traspuesto no es distributivo. En todo caso se distribuye, pero agrega algo más. Invierte el orden del producto matricial. Es decir, si yo hago traspuesta miembro a miembro acá, esta matriz cuadrada por esta matriz columna, me queda traspuesta de la columna multiplicado por traspuesta de Q. Traspuesta de la columna es el vector fila correspondiente. Las coordenadas cartesianas de P en el sistema primado. Por Q traspuesta. ¿Se dan cuenta? Hice transposición factor a factor y conmuté el orden. La transposición de XY columna me da XY fila. Seguramente esta ecuación que sale directamente de una ecuación que ya conocemos, hemos estudiado, que es la ecuación de transformación de coordenadas de una base a otra, aplicada me da esto, me da precisamente la relación entre las coordenadas cartesianas de un mismo punto medidas respecto de sistemas distintos, del sistema no primado y el sistema primado. Y esto me da también una relación, ¿sí?, posible cuando trabajo con representaciones, ya sea en vez de columna, fila. Y ahora viene el último elemento, la transformación de la ecuación cuadrática. Es decir, ¿cómo cambio la ecuación cuadrática si la tengo en el sistema OXY? La cambio a este. ¿Cómo obtengo la ecuación primada que describe el mismo conjunto de puntos si conozco la ecuación no primada?
que definió a ese conjunto de puntos. Entonces, acá está hecho en detalle todo ese análisis. Vemos lo siguiente. Empezamos por acá. La ecuación cuadrática que define al conjunto C en el sistema cartesiano o XY define al conjunto C. ¿Cuál es? Es esta ecuación. Esta ecuación se puede escribir matricialmente de este modo. Aquí tenemos. Es esta ecuación matricial. Quedó muy feo esto. Acá, 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 acá. Esta ecuación quedó escrita matricialmente así. S, donde S es esta matriz simétrica. Esa es la matriz que tiene la llave. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación matricial en XY, o sea, las coordenadas cartesianas de quién? Del punto P en el sistema no primado, la vamos a poder reescribir en forma completamente matricial, la vamos a poder reescribir en términos de las coordenadas cartesianas del punto respecto al sistema primado. O sea, en términos, o sea, escribir x, y columna, este vector de coordenadas, ¿qué hacemos? Lo escribimos en términos de el vector x', y'. Este vector columna. Y acá también. Este vector fila, en xy, lo escribimos en términos del vector fila x', y'. ¿Y cómo hacemos eso? Usamos estas ecuaciones, las que acabamos de demostrar. Resulta que xy, acá arriba, se puede escribir como q por y', x', y'. ¿Qué es lo que hacemos acá? Fíjense. xy, vamos a borrar aquí, a desmarcar, o a desresaltar, no sé cómo se diría bien. ¿Sí? xy lo vamos a escribir así. xy es q por x', y'. Ahí está escrito nuestro xy. Acá el xy también hacemos lo mismo. Es q, x', y'. ¿Sí? Y ahora, acá tenemos un vector fila, el xy. El xy, fila, lo escribimos como el fila, x', y' por qt, que era la otra ecuación que habíamos mostrado acá arriba. Equivalente por transposición. Esta. Y entonces, ahora empezamos a unir las piezas. Fíjense, nos quedó toda una expresión matricial. ¿Sí? Acá habían ciertos coeficientes, cierto vector de coeficientes, DE, pero lo que hemos transformado, o sea, lo que hemos relacionado de no primado a primado, es justamente los vectores columna de coordenadas. Ahora bien, en esta expresión, matricial, tenemos
una matriz 1 por 2, una matriz cuadrada, 2 por 2, S, que es una matriz cuadrada 2 por 2, Q, que es una matriz cuadrada 2 por 2, y una matriz columna 2 por 1. Nos quedó expandido, esto que tenía 3 matrices, quedó expandido en ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 matrices. Ahora, como el producto de matrices es asociativo, yo puedo hacer este producto primero, por ejemplo. Puedo hacer el producto que hay entre el vector fila y el vector columna. Acá, esto acá. De vuelta. Voy a ponerlo al revés. ¿Sí? Ese producto, ¿sí? Justamente, como usamos el hecho del teorema, ese resultado del teorema de diagonalización de matrices simétricas, cuyo comentario hicimos arriba. Ese producto de matrices es la ecuación, podemos usar la ecuación de diagonalización de S. ¿Se acuerdan que Q traspuesta es Q menos 1? ¿Sí? Porque Q es ortogonal. Entonces, esto acá puede ser escrito directamente como la ecuación de diagonalización de S. O sea que este producto me da como resultado la matriz de diagonal de los eigenvalores. Quiere decir que todo esto lo podemos escribir así de simple, usando la ecuación de diagonalización de S. Podemos escribir así. Entonces me quedó esto. Esto aquí, fíjense que tengo DE por Q. O sea, esta matriz fila por una matriz 2 por 2. Me da una matriz fila. 1 por 2. Me da una matriz fila también. A esa matriz fila, o sea, todo esto, lo eliminamos acá, acá. A todo esto, me da una matriz fila. A esa matriz fila le vamos a llamar D', E'. ¿Sí? Como D y E se conocen y Q se conoce, vamos a poder encontrar, va a ser una matriz fila, 1 por 2, y a esa matriz fila la llamamos primada. D', E'. Por el vector columna de coordenadas primadas. El F está intocado, ¿no? En ningún momento lo tocamos. Ahora, ese producto, ¿sí? Este producto DEQ, lo podemos hacer, le estamos llamando así, o sea que a podremos decir, aclarar acá que D', E' es el vector obtenido acá, el vector fila obtenido acá con este producto. Como D y E lo conocemos y Q lo conocemos, a eso lo podemos conocer. Si vamos un poquito más adelante, ¿sí? Llegamos a esa forma, dice. Haciendo los productos matriciales, ¿sí? Obtenemos, acá al principio, haciendo esos productos ahora. Fíjense que hemos definido D', acá está escrito, como ese producto. Entonces podemos escribir las cosas así. Ahora hacemos los productos matriciales. Cuando hago el producto matricial acá, ¿sí? Por ejemplo, esto con esto, y después el resultado con esto, hago esto con esto, aquí es sencillo, es una matriz fila por una matriz columna, me queda D' por X', E' más E', Y'. Y aquí, en el término que va a ser cuadrático, ¿qué me figura? Haciendo los productos matriciales me queda, el término cuadrático me queda así. Acá, vamos de suerte. Se pasó un pequeño error de tipeo. Acá no es lambda 1, es lambda 2. Bueno, eso lo corrijo. Menos mal.
Entonces, lambda 1, x'2, lambda 2 tendría que ser y'2, y esto producto igual a f. Me quedó la forma de la ecuación cuadrática que define al conjunto C en el otro sistema. Esta es la ecuación cuadrática que define al conjunto C en el sistema primado. Obviamente, no tiene, como anticipaba el teorema, no tiene la parte rectangular. ¿Sí? Una vez que hemos encontrado eso, viene un comentario sobre la clasificación de la ecuación cuadrática. Ya vimos cómo se transforma. Entonces, en cada problema lo que vamos a hacer es usar eso, esa ecuación de, esa fórmula de la transformación, ¿sí? No es que vamos a seguir todo el procedimiento, vamos a usar ese resultado. Esta es la ecuación transformada. Es decir, cómo se describe el conjunto C desde el sistema primado. Ahora, es importante, fíjense que en todo lo que vamos diciendo es eigenvector, el U es, o sea, el vector en la dirección del eje X', es el traspuesto del primer eigenvector normalizado. Pero yo lo puedo obtener en cualquier orden. Entonces, ¿a qué le estoy llamando primero? Fíjense que hay una correlación de orden. Entonces, eso tiene que ver con la clasificación. Cuando tengo información de los eigenvalores, que eso es lo primero que obtengo, digamos, para poder construir los eigenpares y así los eigenvectores y demás. Si el producto de eigenvectores es mayor que 0 y los eigenvalores satisfacen esta inecuación. Fíjense, lambda 1 por lambda 2 es mayor que 0. Eso significa que lambda 1 y lambda 2 son los dos positivos o los dos negativos. Fuere como fuere, le pido esta condición. Si el lambda 1 en valor absoluto es menor que el lambda 2 en valor absoluto, tiene que cumplir esta correlación. ¿Sí? Iguales no pueden ser. Entonces, esta correlación se puede cumplir. El valor absoluto de lambda 1 es menor estricto que el valor absoluto de lambda 2. Esto funciona, sean lambda 1, lambda 2, positivos o negativos ambos. ¿Sí? Si ocurre esto, si se cumple que el producto entre los eigenvalores es mayor que 0 y se satisface también esta inecuación, entonces digo que la ecuación es tipo elíptica. ¿Por qué? Porque si no es un caso degenerado, que no lo va a hacer en estos ejercicios, no trabajamos con esos casos, entonces la ecuación cuadrática está describiendo una elipse. Eso es lo que dice. O sea, ustedes sin hacer más cuenta que obtener los eigenvalores de S, ya pueden saber cuál es la naturaleza geométrica de la curva esa que está definida por la ecuación. Va a ser una elipse si se cumple esto, si el producto de eigenvalores es mayor que 0 y guardan esta relación. Va a ser una hipérbola, por eso se dice tipo hiperbólico, cuando el producto es negativo. El lambda 1, si es negativo, fíjense que uno de esos dos factores va a ser positivo y el otro negativo. Justamente vamos a llamar lambda 1 aquel que cumpla, ¿sí? Vamos a llamar lambda 1, decía, acá, al que cumple que es mayor que 0, o sea, al positivo, de los dos al positivo. Sé que hay uno positivo y otro negativo para que sea menor que 0,
Bueno, al positivo le llamo lambda 1. Y al negativo le llamo lambda 2. Eso establece un orden en que se construyen los eigenvectores para que todo encaje y no tenga inversión de sistemas ni nada por el estilo, sino que de sistemas de estrógiros obtenga sistemas de estrógiros. Si ocurre que el producto de los eigenvalores es 0, para lo cual uno de los eigenvalores tiene que ser 0. Si quiero que el producto sea 0, por lo menos uno de ellos tiene que ser 0. Los dos no pueden ser 0, en estos casos. Entonces, el que es distinto de 0, lo llamo lambda 1. Y el otro, el que es igual a 0, lo llama lambda 2. O sea que con solo ver los eigenvalores de S, ¿sí?, en la ecuación, eso es visible en un cálculo de pocas cuentas, puedo saber si la ecuación está describiendo una elipse, una hipérbola o una parábola. Por eso es importante esta clasificación. Ahora sí, pasamos a este ejemplo. Reconocemos este conjunto, el conjunto este. El conjunto C definido por esta ecuación. En vez de usar la notación conjuntista, puse C dos puntos, cuya ecuación cartesiana es esta, ¿sí?, que es una notación más común en geometría analítica. Fíjense que es una ecuación cuadrática, faltan los términos lineales. El A vale 5, el B vale 6, el C vale 5, el D vale 0, el E vale 0 y el F, el término independiente, vale 2. Armo la matriz S. La matriz S es esta. ¿Sí? La matriz S está ahí. Acá voy a hacer los cálculos más o menos detallados, ¿sí?, bastante detallados, por ser el primer ejemplo. Fíjense que en la diagonal está 5 y 5, o sea, el factor de x cuadrado y el factor de y cuadrado. Y en la contradiagonal está el factor del término rectangular dividido 2, o sea, 3 y 3. Armo el polinomio característico me queda así, es este polinomio cuadrático, factorizado me queda así. Acá tengo información, 2 y 8 son las raíces. Las raíces del polinomio característico son los eigenvalores, ¿ven? Entonces ya sé los eigenvalores. Como ya conozco los eigenvalores, puedo clasificar. Armo el producto. A esta altura no sé a quién voy a llamar, de los dos, a quién voy a llamar lambda 1 y a quién voy a llamar lambda 2. O sea, quién va a ser para mí el primer eigenvalor. Porque depende del orden que yo tome toda la construcción. ¿Sí? Entonces, esta clasificación que vimos me va a permitir ver en qué orden lo elijo y qué tipo de curva voy a obtener. Hago el producto. El producto da mayor que 0. Si el producto da mayor que 0, la ecuación cuadrática es tipo, como habíamos dicho, elíptica. ¿Quién va a ser el lambda 1 y el lambda 2? Hay uno que es 2 y hay otro que es 8, pero ¿quién es quién? ¿A quién voy a llamar lambda 1? Y voy a asociar lo que voy a llamar el primer eigenvector, que es importante porque ese me va a generar el vector en el eje X'. Entonces es importante todo el orden que he establecido. Lo he establecido en forma asociada. Entonces, la ecuación cuadrática, por ser ese producto mayor que 0, es del tipo elíptica. ¿Quién es lambda 1 y quién es lambda 2? Bueno, hay dos factores. Y me pregunto, ¿cómo cumplen esta relación? Valor absoluto de uno menor que el valor absoluto del otro. ¿Quién es lambda 1 entonces? Aquel cuyo valor absoluto sea menor que el valor absoluto del otro.
entre 2 y 8, lambda 1 debe ser 2, porque cumple que su valor absoluto es menor que el valor absoluto del otro, y es 8 también. Entonces porque son dos positivos. Uno podría decir, bueno, pero esto pasa que si tengo dos negativos, ¿cuál sería? Supóngase que fuese menos 3, menos 4. Algebraicamente, menos 4 es menor que menos 3. Pero en valor absoluto no. Si yo tuviera menos 3 y menos 4 como eigenvalores, ¿quién haría las veces de lambda 1? ¿A quién elijo como lambda 1? Lo tengo que elegir a menos 3. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 3 es menor que el valor absoluto de menos 4. O sea, tengo que fijarme en eso. Análogamente en los demás casos, pero todavía no lo hemos visto en los demás casos. Entonces, por eso hice una elección así. El lambda 1 es 2 y el lambda 2 es 8. Sin lugar a dudas. Es así la elección que debo hacer. Entonces, voy a llamar primer eigenvector al asociado, ¿a quién? Al eigenvalor 2. Ahora sé quién va a ser el primero. Ese eigenvector, el que va a estar asociado a 2, es el que le va a dar origen al vector director en el eje X'. El otro le va a dar origen al vector director en el eje Y'. Es el segundo el que da. Entonces, los eigenvectores normalizados. Bueno, hacemos ese cálculo. Los eigenvectores pueden ser normalizados. Dice acá simplemente los eigenvectores. Eigenvector para este y para este, normalizado. Asociados al eigenvalor 2, tenemos esto. Hemos armado la eigenecuación. Acá está reducida, ¿sí?, por escalonamiento, que es 1, 1, 0 por esto. Finalmente, acá no hice todos los pasos, esto ya lo hemos hecho varias veces, 1 por A1 más 1 por B1 igual a 0. O sea, que esto se reduce a escribir A1 más B1 igual a 0. Quiere decir que son contrarios en signo, o sea, el A1, B1, es de una solución particular, es 1 menos 1. Otra solución sería menos 1, 1, ¿sí? Que sería equivalente a multiplicar todo esto por el factor menos 1. ¿Por qué elijo este? Porque dije algo. Dije que para no invertir los ejes, el A1 debía cumplirse mayor o igual que 0. Lo que yo eligiera como A1 tenía que ser mayor o igual que 0. Por eso, entre las dos elecciones, 1, menos 1, menos 1, 1, ¿cuál elijo? Elijo para A1, para que sea A1, elijo el 1, porque ese cumple ser mayor o igual que 0. Cumple no ser negativo. Ustedes me dirán, bueno, pero podría haber tomado otro, podría haber tomado el 2 y el menos 2, por ejemplo. No importa. Si elijo el 2 y el menos 2, ¿sí?, el 2 tiene que ir arriba. O sea, el positivo tiene que ir arriba. Si elijo el 3 menos 3, bueno, el positivo que tiene que ir arriba para cumplir con la primera condición que le pido al primer eigenvector. Y luego, ¿ese es el que tomo? No, porque este no está normalizado. ¿Sí? Este sería un no normalizado. Directamente lo normalizo, o sea, voy a reescribir A1, B1 como el normalizado de este. Normalizado de este es dividir por la norma. ¿Y cuál es la norma del vector 1 menos 1? Es raíz de 2. Entonces, lo tomo al vector y lo multiplico a ese vector, al mismo, por 1 sobre raíz de 2. Aquí tengo, entonces, un eigenvector, ¿sí?,
asociado al eigenvalor 2 que está con norma 1. Y ese es el primer resultado. Asociado al eigenvalor 8, hago las mismas cuentas, ¿sí? Con la eigenecuación correspondiente, y me queda 1 por A2 menos 1 por B2. ¿Sí? Pongo que las soluciones son 1, 1. También podría decir 2, 2, 3, 3. Ahora, ¿cuál es la condición que debe haber? O sea, yo podría haber elegido menos 1, menos 1. Tienen que ser iguales nada más. ¿Por qué no elegí eso? Porque la condición es otra. Sobre el segundo, dije que tiene que coincidir con el primero. Sobre el segundo dije que tiene que cumplir una relación con el primero. Al primero que obtuve, al primer eigenvector, este sería el A1 y este el B1. Lo conmuto. El que está arriba pasa abajo y el que está abajo pasa arriba. O sea, queda B1 a 1. Y le cambio signo al que queda arriba. O sea que hago A1 pasa abajo y B1 pasa arriba con signo negativo. Con signo negativo de lo que fuere, de lo que tuviere, ¿no? O sea, menos B1. ¿Sí? Eso es una transformación lineal que se está haciendo, que tiene un nombre. Se llama operación cruzada. Ahora, el A2, B2, que debo tomar, ¿qué es? Por supuesto que debe satisfacer esta ecuación, pero ya les dije, el 1, 1 satisface, el 2, 2 satisface, pero si yo pongo menos 3 también satisface. Entonces, ¿cuál elijo? Elijo el que me dé esto, el que después de hacerle esa operación cruzada, fíjense, 1 menos 1. Tengo acá 1 menos 1. ¿Qué hago? Este es el B1 y A1 es 1. Los invierto. Coloco este arriba cambiado de signo, o sea, el menos 1 cambiado de signo arriba, me queda 1. Y el A1 lo coloco abajo sin alterar. Entonces me queda el 1, 1. Es más, si uno entiende esto puede, digamos, obviar estos pasos, porque ya de aquí puede tener información del primer eigenvector y ya tiene información cómo va a ser el segundo eigenvector. Simplemente debo, donde estaba el A1 pasarlo abajo y el B1 pasarlo arriba cambiado de signo. Esa va a ser la fórmula del segundo eigenvector. Quiere decir que ni siquiera hay que hacer esos cálculos. Es ganancia que se puede obtener, una regla práctica para hacer los cálculos sin tener esas desesperantes inversiones de los sistemas. La eigenbase ortonormal y la base diagonalizante, ortogonal, ¿sí? Bueno, ya hice los normalizados, están acá. Fíjense, obtengo el primero. El segundo lo puedo obtener sin hacer todos esos cálculos, simplemente haciéndole ese pasaje. 1 pasa abajo 1, y el que está abajo menos 1 pasa menos 1, o sea 1. Quiere decir que este lo puedo obtener de este. Y por supuesto, sin hacer más cálculos puedo obtener Q. Q tiene esta forma. Es esta matriz. ¿Quiénes son los vectores ortonormales del sistema cartesiano? U es el traspuesto de este, o sea esto. Y U y D es el traspuesto de este, o sea este. Ya están escritos. Ahora escribo la ecuación transformada. La ecuación transformada es el eigenvalor 1.
el eigenvalor 1, que es el primer eigenvalor que se llamó 2. Por eso sé que el 2 va ahí. Si yo no hubiera establecido un orden, como les dije, no sabría quién es el 1, quién es el 2 y no sabría dónde ponerlo. Después viene el eigenvalor 2. Entonces por eso va el 8 ahí. Y acá, aparentemente, no hay nada más. El F era 2. Queda ahí. Igual. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy sacando información de este lado. De acá. Fíjense, lambda 1 va como factor en x' cuadrado. Acá, bueno, le dije que había un error de tipeo. El lambda 2 va como factor en y' al cuadrado. ¿Sí? El d', e' son 0 ambos si el d y el e son 0. ¿Por qué? Porque d', e' está definido como de por q. Si d y e, o sea, si no hay término lineal, tampoco en la ecuación transformada va a haber término lineal, porque si el d y el e, ¿sí?, de los que son los factores en la parte lineal, son 0, este producto me va a dar 0, 0. O sea que el d' y el e' van a ser 0. Por eso ya ni los pongo. O sea que la ecuación transformada la obtuve en un saque usando esa formulita que había demostrado. O sea, me quedó esto. Si esto lo divido por 2, me queda esto. Me queda x' al cuadrado más 4y' al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación cuadrática transformada, es decir, la que localiza los mismos puntos, pero desde el sistema primado. Esto lo puedo reescribir de cierta manera. Por ejemplo, puedo escribirlo como este cuadrado dividido en un cuadrado. Como no hay nada, escribo 1 al cuadrado. El y por 4, el y' al cuadrado por 4, ese 4 lo puedo escribir como un divisor. O sea, puedo poner y' cuadrado sobre un cuarto. Y un cuarto lo puedo escribir como el cuadrado de un medio. La idea es llevarlo a la forma x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es la ecuación canónica del elipse. Yo sabía que esto me iba a dar una elipse al principio, ya cuando determiné los eigenvalores. Sabía que me iba a dar una elipse. Bueno, entonces sé dónde buscar. Sé que lo que tengo que hacer es la ecuación transformada, llevarla a la forma canónica de una elipse, hipérbola o de lo que fuere. Entonces, esta es la ecuación, como me queda. Si lo llevo de esa forma canónica, ¿sí?, puedo sacar estas conclusiones. En el sistema primado, el conjunto C es una elipse con centro en 0, 0, o sea, en el origen. Acuérdense que el origen de ambos sistemas coincide. Semiejes A1, semiejes A igual a 1 y B igual a 1 medio. Los reconozco de acá. ¿Sí? El eje focal es precisamente el eje X', porque ni siquiera está trasladado, está en el sistema primado. Puede estar trasladado, pero en este caso no está trasladado porque la ecuación canónica no contiene en los cuadrados acá, no aparece la variable menos o más algún número, que sería las coordenadas del centro del elipse. Y bueno, y aquí tengo el resultado. Fíjense, esta es la elipse cuya ecuación en el sistema XY es directamente, ¿sí?,
El sistema XY es directamente esta. Es, a ver, creo que cachito que acá hay una falla. No sé, esto en cualquier momento me parece se corta. A ver. Vamos a ver si aguanto un poco más. Bueno, decía, en el sistema de ejes XY, ¿sí? La ecuación dada, que era toda esta ecuación, que en nada se parece a la que obtuve, ¿sí? En el sistema XY define C, o sea, define esa elipse, ¿sí? Que está rotada respecto a ese sistema, porque su eje focal es oblicuo. Claro, el eje focal de la elipse es esta recta oblicua. Y respecto a este sistema es oblicuo, justamente. ¿Sí? Entonces, el sistema primado, que es ese es el U y este es el B. Fíjense, pueden ver las coordenadas de este vector y las coordenadas de este vector. Esas fueron obtenidas. Justamente son vectores que forman ángulos de 45 grados con los ejes. El sistema primado forma un ángulo de menos 45 grados porque el eje X' forma ángulo horario, no antihorario. Antihorario se considera positivo, horario con el eje X. Entonces este es un ángulo de menos 45. En este sistema primado, fíjense, si se olvidan de todo el resto y ven solamente el sistema primado y la elipse, ven que el eje focal coincide, el eje focal coincide con el eje X'. Y el centro, bueno, el centro es el mismo centro. O sea que no ni siquiera está trasladada. Está centrada en el sistema primado y en la forma canónica. No está rotada. ¿Sí? Ahí tienen eso. Bien, vamos a dejar por acá. Luego continuaremos, porque esto, no me animo mucho a continuar con esto, porque además ya ha sido bastante, hemos trabajado bastante, 4 horas al hilo, y ya deben estar bastante cansados, seguramente. No es que yo no lo esté, yo también lo estoy. Pero bueno, creo que ya es bastante. Y vamos a continuar la próxima con la mente un poco más clara para recibir estas ideas. No es un tema difícil, pero tiene muchos detalles. Yo les voy a dejar el apunte este. No sé si tenía que corregir alguna cosa, me parece que sí. Sí, me parece que sí, que dije En lambda, profe. alguna otra cosita. Pero no sé dónde ahora. A ver. Parece que por dónde era esto. Ah, sí, acá. ¿No era un clima? Ah, no, eso era el otro, del anterior. No es que no se darían cuenta si hay un error de tipeo, pero bueno, ya que el tema tiene sus recovecos, bueno, si tiene alguna falla de tipeo, es exasperante cuando uno lo está estudiando, ¿no? Cuando lo está viendo. Cuando está acostumbrado al asunto, no, pero se equivoca 1000 veces. Bueno, entonces vamos a dejar por acá y esto se los dejo en el archivo, en la parte de archivos de la clase esta, ¿sí? El canal 12. Se lo dejo en Teams. Nos vemos en la próxima y lo primero que hacemos va a ser terminar estos ejemplos y demás. Bueno, eso es todo por hoy. Voy a dejar de compartir. A ver.
Antes, si quieren hacer alguna pregunta o algo, o ya quieren irse directamente, no me enojo, es lo más normal del mundo, después de esa maratón. Bien. En el chat pusieron una pregunta, profe. Detenemos la grabación.